Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda importante de los temas que se tornan de alguna forma polémicos y que generan muchas repercusiones. Y en los días precedentes, precisamente se ha generado muchas repercusiones en torno a nuevos elementos que se han ido presentando alrededor del denominado caso de golpe de Estado, que está siendo investigado por la Fiscalía en el marco de procedimientos correspondientes. Recordará a la audiencia de todo el país que existen personas detenidas, la expresidenta Yanine Áñez, dos ministros de Estado, algunas ex autoridades, incluso castrenses desde el ámbito militar. También están personas detenidas, ex autoridades detenidas, y obviamente genera muchas reacciones lo que se ha venido mencionando en los últimos días a partir de las declaraciones que ha sido presentada por el ex comandante de la Fuerza Aérea, el general Terceros, cuando se da cuenta de algunos elementos que ha generado también muchas reacciones desde el oficialismo. Pero también ha surgido un elemento muy importante, la declaración, la conferencia de prensa brindada el pasado jueves por el canciller de nuestro país, dando cuenta de una nota que el propio general Terceros habría emitido a la Argentina agradeciendo por la ayuda en cuanto a dotación de municiones, de algunos elementos de armamento que se habría registrado el 13 de noviembre de 2019. Y esto ha matizado también estos elementos que se han ido presentando en los últimos días. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con criterios respecto al conflicto entre los productores de la hoja de coca de los Yungas. Es de conocimiento público que desde hace bastante tiempo hay un conflicto interno en Adepcoca, dos corrientes distintas. Se ha calificado que una de ellas es afín al gobierno del movimiento al socialismo y el otro tampoco comulga con esta línea, pero se han generado muchos niveles de conflicto por precisamente el control de Adepcoca. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Finalmente, en tono de reflexión, simplemente algunas referencias sobre la situación sanitaria en nuestro país a propósito de la pandemia del coronavirus y las tareas que encaran las autoridades en distintos niveles para mitigar luchar contra el virus y también dar cuenta de la actitud que están asumiendo los propios ciudadanos. Estos son los 3 puntos agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, le damos la bienvenida desde hace bastante tiempo, más de un año y medio, entendemos, al ex ministro de Defensa, Javier Zabaleta. También está junto a nosotros el abogado constitucionalista Williams Vascopé y a don Joshua Bellot como analista. Junto a ellos estaremos desarrollando el tratamiento de estos puntos de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país.
Iniciamos con usted, don Javier Zabaleta. ¿Qué nos puede mencionar frente a este primer punto? ¿Cuál es la evaluación que existe en el oficialismo, dando cuenta de lo que está sucediendo con estos nuevos elementos que se han ido presentando en el escenario mediático, pero también desde el punto de vista investigativo y el tratamiento jurídico, como es el caso del denominado presunto golpe de Estado? Adelante, don Javier Zabaleta. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y un saludo a todos nuestros invitados el día de hoy y fundamentalmente a toda la audiencia panamericana. Como bien decías, nos estamos viendo y escuchando después de hace bastante tiempo y siempre es un gusto, pues, no solamente aportar en el debate nacional de la coyuntura, sino también estar en contacto con toda la audiencia. Bueno, mira, una de las razones también por la que estoy acá es que yo fui una de las personas que vivió en persona toda lo que sucedió en octubre, noviembre y adelante respecto al golpe de Estado, todo lo que fue los atropellos a los derechos humanos del gobierno de Áñez, etcétera, y hace unos días escuchamos ya la declaración de el general Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea, durante el año 2019, y sí, evidentemente aporta algunos datos sobre lo ocurrido, da su punto de vista, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta. Yo supongo que el Ministerio Público, el juez que se haga cargo de esto, indagarán un poco más porque hay todavía preguntas sin resolver, y son ellos finalmente los que tienen que dar su testimonio, pero además la investigación irá puntualizando lo que significó las faltas y delitos que se cometieron en aquel momento por parte fundamentalmente de los comandantes y los militares involucrados. Yo recuerdo bien en aquel entonces una de las señales más claras que tuvimos de que ya había oficiales insubordinados fue precisamente dentro de la Fuerza Aérea. El día domingo 10 de noviembre del 2019, en horas de la mañana, recibimos reportes ya de que estaban sobrevolando los aviones caza aquí en el Alto, la carretera Oruro y cerca Potosí. En aquel momento el comandante de la Fuerza Aérea nos dijo que eran simplemente vuelos de reconocimiento, pero imágenes de televisión posteriores y algunos reportes que le llegaron al mismo Evo Morales días y semanas más tarde hablan del uso de las armas de fuego que tienen estos aviones, porque son aviones de combate, no son aviones de reconocimiento. Son aviones caza, artillados, y es muy extraño pues que salgan a hacer reconocimiento. Yo hablé en ese momento, el día domingo en la mañana, con el general Terceros, y él lo que me indica es de que eran simplemente vuelos de reconocimiento y que en el momento en que yo ya hablaba con él, los aviones ya estaban retornando a la base aérea. Sin embargo, las imágenes que vemos en televisión en esos días estaban haciendo ya vuelos, era otra misión, no era una misión de reconocimiento, estaban amedrentando a la gente movilizada con sus vuelos. Entonces, uno de los asuntos que tiene que aclarar el general Terceros es cuál era la misión de esos aviones en aquel momento, si es que él ordenó no solamente el despegue de los aviones y el aterrizaje, sino la misión misma, y si había, y lo que tiene que determinar el fiscal y el mismo juez es verificar si hicieron uso de sus armas de fuego los aviones. Y bueno, ya en el transcurso del día sucedió el incidente ya en el Alto con el presidente, porque no había renunciado el presidente, la tripulación también de la Fuerza Aérea que se niega a despegar, y ya cuando aterrizan en Cochabamba, aterrizan en el aeropuerto de Chimoré, y contra su voluntad los llevan al presidente y al vicepresidente a la terminal militar.
Entonces, y bueno, luego el incidente también con la Fuerza Aérea, que fue la negativa de dejar aterrizar el avión mexicano, y luego el conflicto también para el despegue del avión mexicano. Todos estos incidentes yo los conversé con el general Terceros y con el propio Calimán, y los únicos argumentos que me daban era de que no era una decisión de ellos, de que ellos no tenían ningún tipo de involucramiento en este tipo de incidentes, lo que llevaba a hacer pensar de que o habían perdido el mando ya en esos momentos ambos comandantes, o sencillamente estaban encubriendo ya una operación en curso, ¿no? Entonces, en esos momentos ya está la situación era muy compleja para iniciar sanciones contra ellos, y además ya por lo menos en la tarde del domingo ya el presidente estaba renunciando, pero va a ser importante que en este proceso ellos den su punto de vista de todo lo que pasó, digan la verdad respecto a las decisiones que tomaron en aquel momento, quienes las tomaron, y bueno, ellos en un afán de establecer responsabilidades, o asumen sus responsabilidades de todas las decisiones e incidentes de los que fueron ellos partícipes, o nos dicen quiénes eran los responsables de esas malas decisiones que se tomaron en ese momento. Y esto sin contar la conferencia de prensa, ¿no? La conferencia de prensa donde participó el general Terceros. En realidad en esa conferencia participa los 3 comandantes de las 3 fuerzas, de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, y además del Estado Mayor, por lo menos el jefe de Estado Mayor y el inspector, más el comandante en jefe del comando en jefe. Y esa conferencia de prensa por sí misma, más allá del debate político que se da, de si hubo golpe, no hubo golpe, hubo fraude, no hubo fraude, etcétera, etcétera, lo cierto es que la sola conferencia de prensa vulnera la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, vulnera la constitución política del Estado, porque sencillamente las Fuerzas Armadas no deliberan en términos políticos. Eso es una máxima que está establecido en todas las Fuerzas Armadas del mundo. O sea, no hay Fuerza Armada que delibere pues como si fuera un partido político, un sindicato, etcétera. No existe eso. Y ellos lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. Ahora, lo segundo es de que el haber convocado esa conferencia de prensa sin autorización del ministro y del propio presidente es un hecho irregular también, en la medida en que cualquier posicionamiento de un comandante a nombre de su comando o del propio comando en jefe a nombre de todas las Fuerzas Armadas debe ser coordinado y autorizado por el ministro de Defensa o por el presidente del Estado. Así siempre se lo ha hecho, y es porque hay una cadena de mando establecida claramente en la ley y en la Constitución, del que un militar no se puede alejar, y esto es porque la doctrina militar se basa fundamentalmente en la toma de decisiones de forma vertical. No hay ahí otro mecanismo, por lo tanto es la columna vertebral de ser militar, apegarse a la cadena de mando, y el momento en que rompes esa cadena de mando estás yendo contra principios elementales de ser un militar, de lo que es las Fuerzas Armadas, de lo que es la doctrina, etcétera. Por lo tanto, más allá, como decía hace un momento, más allá del debate político que se puede estar dando en estos momentos de lo que fue el golpe, si hubo fraude, no hubo fraude, todo eso, lo cierto es de que tendrán que asumir sus responsabilidades sobre esas 2 faltas, casi delitos, que cometieron estos oficiales, ¿no? Y yo, para acabar, mira, siempre hago una diferencia de lo que es las Fuerzas Armadas, de lo que son estos oficiales que tomaron decisiones equivocadas en aquel momento, porque hasta ahora tenemos certeza, no solamente yo, sino el presidente, Álvaro y todos los que estuvimos en aquel momento, tenemos absoluta certeza de que muchos comandos en Bolivia, de varios departamentos,
yo diría una gran mayoría de los comandos se mantuvieron leales al presidente y al régimen constituido en ese momento, leales a la Constitución, a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, etcétera. Es decir, la decisión de esa conferencia de prensa, la decisión de Calimán y de estos comandantes no fue una decisión de todas las Fuerzas Armadas. Es más, si días después hemos tenido mucha información de dentro de las Fuerzas Armadas, es porque todavía habían oficiales, comandantes de pequeñas, medianas unidades que de una u otra forma se apegaban a la Constitución, se apegaban a la ley orgánica, etcétera, y bajo ninguna circunstancia entrarían pues en una aventura como la que desnudó esta conferencia de prensa que hacen los comandantes. Entonces sí, ellos van a tener que asumir su responsabilidad, y yo creo que la justicia va a dar con los detalles de todas estas operaciones que se hicieron antes de la renuncia y durante la renuncia de Evo Morales, y eso es bueno para todos, para el país, para ellos mismos, para las Fuerzas Armadas, etcétera. Y finalmente yo quiero decir de que si hay una lección aprendida de ese momento de la renuncia, es de que a veces los políticos nos enfrentamos a este tipo de situaciones, y ahí de una decisión que tomemos nosotros depende a veces la vida de la gente, depende el porvenir de comunidades enteras, del país entero. Y yo creo que la decisión que toma Evo Morales de hacer su renuncia en ese momento hace una decisión histórica y absolutamente valerosa, que nos ha evitado un derramamiento de sangre. En esos momentos la policía estaba totalmente descontrolada en las calles. Teníamos reportes de medios de comunicación, de inteligencia, como centenares de vehículos se aproximaban a La Paz de ambos bandos, venían gente a pedir su renuncia, y había gente que venía a apoyar a Evo Morales. Pero una cosa es que se enfrenten una organización social con otra organización social, que se enfrenten civiles, etcétera, pero habían dos agravantes ahí que son definitivas. La una es de que ya habían grupos altamente violentos en medio de las movilizaciones, los que estaban quemando casas, los que estaban secuestrando personas, torturando personas, etcétera. Y la otra agravante era que la policía ya se había sumado a las movilizaciones, y no solamente estaban acuartelados como en algún otro motín que han tenido la policía, donde se quedaban en sus cuarteles, ¿no? Esta vez estaban saliendo a las calles. Ahí hay imágenes de televisión de cómo ellos con sus armas de fuego se estaban sumando a las movilizaciones. Por lo tanto, era un cóctel terriblemente peligroso para todo el país. Imagínate miles de personas llegando a La Paz, ya grupos extremadamente violentos dentro de esas movilizaciones, y aparte la policía en las calles con sus armas de fuego. Y Evo Morales creo que toma la decisión más acertada, y por eso cuando renunciamos nos vamos orgullosos de que nuestra decisión y finalmente nuestra actitud no cobró la vida de nadie, y no tuvimos que lamentar un derramamiento de sangre sin precedentes que se hubiera dado en esos días. Estoy hablando del lunes 11, de martes 12. Bueno, lo que pasó después ya con Yanine Áñez y compañía ya es otra historia, ¿no? Porque ellos tomaron exactamente las decisiones que nosotros habíamos evitado tomar en su momento. Ellos sacan a los militares a las calles, y ya, bueno, la cantidad de muertos ya, esa es otra historia, ¿no? Muy breve, antes de pasar al doctor Vascopé, don Javier Zabaleta, dice usted en su relato que hubo un traslado contra la voluntad de los exmandatarios a la terminal aérea. ¿Estamos hablando de qué fecha, por favor? Sí, el mismo domingo 10, el avión despega, el 001 FAB, despega de aquí del Alto y aterriza en Chimoré. Y siempre el presidente llegaba a la terminal civil, siempre. Eso era porque ahí tiene sus oficinas, eso hay lo que se llama oficinas presidenciales. Y ahí tenía sus reuniones, todo. Pero esta vez el avión se desvía y lo conduce a la base aérea militar. Es contra su voluntad, porque el presidente daba la orden, en ese momento lléveme a la terminal civil, y el piloto y la tripulación de la Fuerza Aérea le niegan eso, y más bien lo introducen en la base aérea, donde había militares que lo estaban esperando. Entonces ahí es donde nosotros creemos que había un intento de secuestro, y además corría peligro la vida. O sea, después lo sueltan evidentemente al presidente, como dice Terceros, dice, no, yo acaté la orden y lo entregamos a la
terminar civil, pero no es así. En realidad se aglutina ahí alrededor del aeropuerto de Chimoré miles de personas que venían a rescatar al presidente Evo Morales, porque era presidente en ese momento, no había renunciado. No se conoció eso. ¿Por qué no se conoció? No sabes cómo funcionan los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación se han bajado los pantalones en ese momento ante Áñez y todo lo que pasó. Así que sí, muchas de las cosas que estamos hablando ahora no se conocía, pero está pues ahí, ¿no? Los reportes seguramente al interior de las Fuerzas Aéreas, etcétera, y eso va a ser importante que lo haga público el fiscal o el juez de este caso. Muy bien. Le rogamos al doctor William Vascope pueda dar cuenta ahora de este primer punto y entender, ¿no?, que estamos también con una exautoridad de la magnitud del exministro de Defensa, que sin duda todo lo que vaya a mencionar es importante, como estos elementos que los ha ya abordado en este primer punto, en su primera participación. ¿Qué dice usted sobre lo que ha mencionado don Javier Zabaleta, pero además dando cuenta de estos nuevos elementos que se han registrado en el escenario en esta semana que concluye? Doctor William Vascope, adelante. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Un saludo especial a toda la gente que nos escucha en todo el país. Un saludo especial a Joshua, nos estamos viendo de tiempo, un gusto compartir con él la mesa. Un saludo también a Javier, nos estamos viendo hace tiempo, antes de que sea ministro, justamente unas 3 semanas antes de que sea ministro, tuvimos aquí un debate. Un saludo para él. Y bueno, a ver, son momentos difíciles las que estamos pasando de toda la convulsión que hemos tenido. Y sin duda están saliendo cosas develadoras, ¿no, José Luis? O sea, la gente ya va a ir enterándose todo lo que ha sucedido tras cortinas, tras la mesa, tras los diálogos que se han tenido que dar por la necesidad y el vacío de poder que se ha generado y que nos va a esclarecer más. Sin embargo, ustedes ya conocerán, yo ya tengo una posición definida. Y mi posición definida es justamente la institucional de la Constitución y también una posición de carácter, obviamente, de defensa de lo que es la libertad y la democracia, y un cuestionamiento que siempre se lo ha realizado no solamente a los políticos que sean conservadores de derecha, sino a los que también fueron o son o dicen ser de izquierda, que lamentablemente nos han defraudado. Toda esta convulsión, y eso sabe nuestro ex ministro de Defensa, Javier, con el poder obviamente deben tener otro cristal para ver y apreciar las cosas. Pero sin embargo, José Luis, todo esto se hubiera evitado si Evo Morales tranquilamente hubiera obedecido al referéndum del 21F y la Constitución. Ahí nos tenemos que remontar cuando estamos hablando en este escenario de que hubo golpe, no hubo golpe, y que pretenden traer una narrativa en la cual muchos bolivianos hemos visto que obviamente lo que ha causado esto era el capricho de una cúpula de poder de subirse encima a la Constitución y desobedecer un referéndum que es la máxima expresión del soberano, porque el soberano se materializa en elecciones generales y en un referéndum. Técnicamente y constitucionalmente hablando, todos pueden decir somos los soberanos, sí, políticamente invocan, pero ya en efectos jurídicos constitucionales, donde se manifiesta el soberano es en elecciones y en referéndum. Por ejemplo, en esta última elección gana el Movimiento Socialismo, es pues el soberano que se pronunció. El referéndum del 21F es el soberano que le dijo no a Evo Morales. No conforme con esto, se van al Tribunal Constitucional, sacan esa sentencia constitucional oprobiosa que desordenó todo el panorama, perfora la Constitución y nos vamos a la reelección, diciendo que es derecho humano reelegirnos. Y obviamente se provoca ese malestar, inclusive dentro de los militantes del movimiento al socialismo, que ya no lo querían a la rosca de García Linera y compañía. A Evo Morales todavía lo digerían. Habrá que recordar que en una reunión de organizaciones sociales, ¿qué le dijeron a Evo Morales? Usted va a la reelección, pero García Linera no va. Evo Morales desoye esto, lo lleva a García Linera, arrastrando a toda su cúpula seguramente, esa rosca de poder de amiguitos que tenían. Y lamentablemente tenemos que llegar a las elecciones donde no fueran las normales. Digan lo que digan, ese fraude electoral fue monumental por varias cosas, y esto va para el ministro de Justicia y otros ministros que dicen muestren pruebas, o para el mismo vocero, muestren pruebas del fraude.
Señores, la OEA lo convocó Evo Morales y se comprometió a someterse al informe. Segundo, se tiene de las investigaciones, y reitero, porque esto va a desaparecer seguramente en la FELCC y en las investigaciones del Ministerio Público, el grupo de mexicanos que salieron corriendo, que se les pilló 2 sistemas paralelos al TREP que estaban pirateando y alterando los resultados. Estos sujetos escaparon, se tiene identificado eso, crucemos las informaciones, y esto en la FELCC, lo van a hacer desaparecer esto, José Luis. Nadie dice nada, no sé qué está pensando la oposición en pedir esto. Y las declaraciones de varios funcionarios del Ministerio de Justicia de Héctor Arce, que dijeron, nos hicieron alterar actas, propios funcionarios, y hay más indicios, y hay más pruebas de que apuntaban a que había un fraude electoral. La ciudadanía, los sectores de clase media y otros sectores populares, obviamente cansados del abuso, salen a manifestarse. Y miren qué dato más nítido que nos da, porque si el Alto y las 20 provincias se paraban, Evo Morales no salía. En La Paz se definen y se suben y se bajan presidentes. ¿Por qué no lo salieron a defender a Evo Morales? ¿Por qué tiene que irse al Chapare? Porque ya le fueron indiferentes, no salieron a apoyarle. Solo alguno que otro sector, pero más no. Y la fuerza de los sectores de clase media y otros sectores populares hacen que Evo Morales escape al Chapare. Presenta su renuncia y todos sabemos que la sucesión constitucional se opera sin formalidad alguna, porque Evo Morales sale con el avión mexicano, yo siempre lo he dicho, fuga, yo no sé por qué levantan patria o muerte a su puño y no se quedan acá. Entonces no levanten pues el puño izquierdo y le digan patria o muerte. Enfrenten lo que tenga que venir. Pero bueno, sale Evo Morales y la sucesión constitucional se da automáticamente. ¿Qué pasa el 10 de noviembre? El 10 de noviembre, si ustedes recordarán, y esto hay que visibilizar en lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, cuando estaban viniendo gente en flotas de Potosí, Sucre y Tarija, en cierto lugar fueron emboscados por francotiradores, que hirieron a un minero y a otros creo más. ¿No es cierto? En Huancané. Las Fuerzas Armadas salen con el tema de los aviones porque ya se tenía ese reportaje que habían francotiradores. ¿Quién armó esto? Ojo, y previo a eso, ¿no? Obviamente ya, ¿qué habían dicho el exmandatario Evo Morales y García Linera y otros ministros? Les vamos a enseñar a bloquear, nos están despreciando el voto del campesino. O sea, estaban llamando a una confrontación entre campo y ciudad y a un odio racial que supuestamente tendríamos que haberlo superado desde la Asamblea Constituyente. Bueno, las Fuerzas Armadas, una vez que hace este sobrevuelo, y tenemos entendido eso, disuade a estos grupos, me parece, de francotiradores, pero asimismo no pueden pasar las flotas. O pasan hasta cierto punto, pero ya no, porque había sectores de grupos de choque del MAS esperándolos. Obviamente ya estaba descarrilado, ya no había Estado de Derecho, ya no había autoridad que impere. Evo Morales había perdido legitimidad y autoridad, y esto es a consecuencia de desobedecer la Constitución y la ley. ¿No es cierto? Bajo estas características, la renuncia pues se da ya por la tarde de Evo Morales, pero previamente quien pide la renuncia también es la COR de la Central Obrera Boliviana, ¿no? La COP, con Guarachi. También tuitea la Defensora del Pueblo, ¿no es cierto? Y el CONALCAM también. Entonces Evo Morales pierde toda legitimidad, todo apoyo político, y no le queda otro que refugiarse. Recién las Fuerzas Armadas por la tarde le sugieren. Entonces el tema de decir hay un golpe de Estado no es absolutamente nada creíble, es un caso montado, y eso hay que decirle. Y a mí me da mucha pena que en este momento muchos actores políticos los estén apuntando, cuando si no era la actuación de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana, Dios mío, ¿qué hubiera pasado el 11 de noviembre? El 11 de noviembre tuvimos esas
sectores fanatizados, y parece que son estos 2.000 sujetos que han concentrado, y esta carta develadora de AMDECO, de la Asociación de Municipios de Cochabamba, convocan el 1 día de noviembre para posteriormente seguramente venir a apoyar a Evo Morales, pero todo apunta de que esto ya estaba bien planificado de convulsionar el país. En ese contexto, de las declaraciones que tenemos de Evo Morales, del general Terceros y de García Linera en estos últimos días que han pasado de los eventos, Evo Morales declarando que hay que cuidar a Yanine Áñez y que no podría ser que Eva Copa entre, con un menosprecio al alto, un malagradecimiento de Evo Morales, obviamente devela que Evo Morales asiente políticamente, porque jurídicamente se podía hacer la asociación, pero políticamente da al asentimiento que Yanine Áñez asuma. Y segundo, el general Terceros, ¿qué es lo que dice? Develador, las 2.000 personas que se tenían concentradas en ciertos cuarteles militares. Y segundo, que García Linera le indica que iba a incendiarse La Paz si no permitían que entre el avión mexicano. Y tercero, cuando García Linera reaparece en estos días en un medio de comunicación, ¿qué dice? Nunca dimos la orden de renuncia, pero Salvatierra, ¿qué dice? Adriana Salvatierra dice, mi renuncia, la ex senadora del MAS, se hace con el consentimiento y coordinación con García Linera y Evo Morales, contradiciendo lo que dice García Linera. Y de paso, Omar Aguilar, del MAS, el ex senador, ¿qué es lo que dice? Nos ordenaron, ¿no? Salvatierra le comunique eso, que deberíamos renunciar todos los parlamentarios para causar el vacío de poder. Y lo último, Eva Copa, ya alcaldesa, devela que Salvatierra le pidió que renuncie para causar la convulsión social, causar la confrontación. Obviamente dicen no vamos a sacar a los militares, claro, porque sus movimientos sociales iban a entrar a la ciudad de La Paz y a azuzar, como hicieron quemando algunos bienes públicos como fueron los Pumacatari o las EPIs policiales en el Alto o casas de particulares, porque sus movimientos sociales iban a venir a chantajearnos y amenazarnos para que Evo Morales vuelva y decir que Evo Morales es el único que puede controlar todo esto. Entonces, si tenemos estas develaciones, José Luis, hay un responsable intelectual de todo esto, posiblemente, con todas estas develaciones. ¿Y quiénes causaron el vacío de poder? Todo apunta a Evo Morales y García Linera y a esa rosca de poder, que intencionalmente causan el vacío de poder, ¿no? Pero les sale mal el tema político, el plan político. Por eso se escucha a nuestro aventurero exministro de la presidencia decir, se va a convertir en una Vietnam moderna, Bolivia. Claro, el plan iba por ese lado. Convulsionar el país de la manera más irresponsable, confrontándonos en las calles, en las carreteras, sin medir si morían sus militantes o a cualquier otro opositor. El menosprecio a la vida de unos aventureros. Y esto viene de la política arraigada, autoritaria, que tiene Evo Morales desde el sindicalismo del Chaparé y el adoctrinamiento de García Linera, que tiene limitaciones intelectuales para construir Estado e institucionalidad. Porque García Linera te podrá deconstruir al Estado neoliberal, te construye con categorías especiales, pero dile que construya institucionalidad, obediencia a la ley, democracia de acuerdo a la ley, ahí tiene limitaciones, porque ellos apuestan a la confrontación, amigo o enemigo, ¿estás conmigo o estás contra mí? No hay el pacto, no hay el tema de, si te venzo, gobernemos juntos, aceptamos tus sugerencias, no, es aplastar, derrotar y eliminar a la oposición, y esto no es dable con las categorías modernas de democracia. Hemos llegado a este punto de convulsión social por dos irresponsables y un grupo de poder que querían eternizarse contra la Constitución, contra el referéndum, y las consecuencias han sido nefastas, por supuesto. Ahora bien, después de la sucesión constitucional, obviamente ya el otro punto 2, capítulo 2, después de la sucesión constitucional, obviamente viene el tema luctuoso, lo desencata, lo desacaba después
lamentable los muertos que han acaecido. Nadie se va a alegrar por la muerte, por muy opositor que sea, o muy de izquierda o muy de derecha. Nadie se puede estar alegrando. Nuestras instituciones no funcionan, pero se dieron. Y eso es otro punto que hay que debatirlo, pero eso, por ejemplo, es con un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, no con un juicio ordinario tan grosero y de persecución que hacen meter a Yanine Áñez a la cárcel de la manera más arbitraria e injusta, y algunos ministros. Si en esos momentos tan asiagos que hemos tenido el 10 y el 11, José Luis, hubiéramos tenido un orden constitucional, muchas cosas se hubieran evitado, y eso era respetando el 21F, era respetando eso, y nos falta mucho por aprender, por obedecer la ley, pero los intereses políticos a veces priman demasiado, y creo que algunos bolivianos somos los únicos románticos de este país que pedimos que se respete la Constitución y creemos que podríamos pactar en las mesas. Lamentablemente la política en nuestro país ya se ha convertido en otra cosa, en algo antiético, en algo que hay que jugar de la manera más sucia por detrás, culpar al otro, traerse un invento del golpe de Estado, y no es así. Yo creo que el país no merece esto. Muy bien, le agradecemos al doctor William Vascope. ¿Qué dice usted, don Joshua Bellot, en este primer punto? ¿Qué elementos se pueden destacar? José Luis, primero agradecer a Panamericana por la invitación, por supuesto hacer llegar un saludo a Javier Zabaleta, William Vascope, que están compartiendo el programa, y claro, como no, un saludo, un gran abrazo a toda la ciudadanía boliviana valiente que está enfrentando estos momentos complicados en términos políticos, pero ante todo en términos sanitarios. No nos olvidemos que estamos en una época muy delicada, porque las familias bolivianas no tienen empleo, las familias bolivianas no tienen salud, y hay demasiadas dificultades con educación. Pero bueno, sabemos también que muchos en Bolivia pues viven de la política, ¿no? Y desde ya hace un tiempo pues vivimos un show político más otro show, y viene otro show, y realmente cada día salen muchas cosas develadoras, muchas cosas que ya sabíamos, y esto quiero aclararlo, ¿no? Hemos vivido el 2019 todos nosotros, muchos hemos estado poniendo el pecho muy cerca de los acontecimientos, otros hemos estado mirando la tele, ¿sí? Y otros hemos estado chismeando con los amigos qué ocurría en las calles, cómo se comportaba el pueblo, cuáles eran los bandos, y yo quiero decir con claridad esto, porque estos días, dada la última declaración del general Terceros, están volviendo a salir videos que ya conocíamos el 2019, ¿no? Post, fotos, videos que ya conocíamos, y claro, uno empieza a acordarse de todo lo vivido esa vez, y vienen a la memoria estas cosas, y nos damos cuenta de todo el show que están armando los políticos. Parece que es un circo donde el pueblo está expectando, muchos muy atentamente, y bueno, no se está viendo con claridad las cosas importantes, ¿no? Y creo que hay cosas importantes, como la economía, como luchar contra el desempleo, la salud y la educación, decía. William, que me antecedió, ya hizo una reminiscencia de las causas de todo este conflicto del 2019. Por supuesto, cómo no mencionar ese 21F, ese referéndum que no fue escuchado por los gobernantes, que no fue escuchado por el expresidente, pese a que dijeron que iban a escuchar al pueblo. Algo que me parece también sumamente importante, que deberíamos resaltar, es que por primera vez en la historia de Bolivia, y creo yo del mundo, un tribunal constitucional se atrevió a corregir la Constitución y no a interpretarla, ¿no? Ese día a muchos nos causó sorpresa el hecho de que no era una interpretación, sino era que decían: está mal escrita la Constitución y hay que cambiarla porque es un derecho humano. Ya sabemos que eso se cayó, no le correspondía siquiera al Tribunal Electoral hacer esa corrección a la Constitución boliviana, sino tenía que hacerlo la CIDH, pero bueno, entonces ahí incluso hubo un problema respecto a las funciones de este mismo Tribunal Constitucional. Pero todos estos acontecimientos, y creo que esto es importante también resaltar, hicieron de que este gobierno, aquella vez, fuera un gobierno ilegítimo. Muchos también lo consideraron ilegal,
porque había desoído, incluso un referéndum, era una tercera reelección, no se podía dar más reelecciones, era anticonstitucional. Y, por supuesto, sumado a todo esto, 14 años donde había muchas denuncias que ya conocemos todos de corrupción, caso Zapata, no sé, ya podríamos mencionar muchos de esos casos, y todo esto hizo que la población se cansara, que consideraran que este gobierno era ilegítimo. Se vinieron las elecciones con todos estos problemas. Y mira, al principio, José Luis, éramos muy pocas personas marchando en las calles afirmando que había fraude. Claro, uno se iba por las mesas el día de la votación, luego veía estas mismas actas en los tribunales electorales y claro, nos dábamos cuenta de que habían sido plagiadas, de que habían sido corregidas. No es que nos hayan mostrado la tele, es que muchos hemos visto en persona todo el fraude monumental que se llevó a cabo ese día. Con todo este cansancio acumulado y sabiendo que no teníamos ya un gobierno ilegítimo, pues era un derecho de la ciudadanía salir a las calles a protestar. Fueron varios días en los que, repito, primero eran 15 personas, luego 30, luego 50. En Oruro se llenó toda la avenida cívica por todas las organizaciones sociales, incluidas las organizaciones sociales masistas. No era solo una pequeña parte, no era la oposición, era el pueblo en su conjunto que estaba pidiendo la renuncia de Evo Morales por fraude electoral. Quedando claro eso, todavía no se habían llevado a cabo, digamos, muchos hechos de violencia. Era una insurrección sin armas, sin violencia, con pititas. Evo Morales denominó irónicamente y burlescamente este movimiento, porque no era pues posible que unas pititas en las calles, hablando de manera textual, puedan pedirle a un presidente que renuncie y este presidente aceptar que hizo un fraude electoral, porque anularon las elecciones, llamaron a segunda vuelta, pero ya era muy tarde. El pueblo ya no quería a Evo Morales y le siguió pidiendo la renuncia y no aceptaron una segunda vuelta. En ese interín es muy importante también destacar que el pueblo se dio cuenta del fraude y sí comenzaron algunos hechos violentos por el hecho, si ustedes recuerdan, de que se encontraban maletas electorales en domicilios particulares. En varias ciudades se encontraron esto y claro, fueron a los tribunales departamentales, a los tribunales electorales y sí saquearon y sí se entraron y destrozaron computadoras y ocurrió estos hechos violentos. Sabíamos también, y eso no nos los tienen que contar, que se estaba trasladando gente del Chapare especialmente a la ciudad de La Paz y de otras provincias también, y había filmaciones que hoy en día, repito, están volviendo a salir y nos estamos acordando todo lo que pasó esos días. Entonces sabíamos que llegaba gente a La Paz y ante todo la juventud que no fue violenta durante todo ese tiempo que se resistió a la violencia, también pues quisieron ir a La Paz porque ese era el centro. Pero mira, no era para hacer una guerra ni nada, sino era una guerra digital porque la comunicación fluía a grandes velocidades. Esa comunicación sí fue afectada por personas del extranjero, guerreros digitales contratados, no para solucionar las cosas, no para apaciguar a la gente, sino al revés, para que haya un tremendo problema en el país, para que haya violencia, y ellos mismos pasaban información falsa, muchos masistas que posteaban y entraban a los grupos de WhatsApp. Esto me consta, incluso he podido ver mucho de lo que ha sucedido, repito, para que se caldeen los ánimos y para que haya enfrentamientos. En Oruro, por ejemplo, días antes de la renuncia hubo una marcha de campesinos, los trajeron al centro de la ciudad, muchos muchachos de la resistencia estaban alrededor, pero no sabían qué hacer porque ellos a todo el que pasaban lo querían pegar y la policía todavía resguardaba de alguna manera las cosas. Ocurrió un día después, creo, algunos enfrentamientos, igual de gente que trajeron de otro lado, y la policía ya no supo qué hacer. No sabía de qué bando o a quién defender, porque los llamados pititas no eran violentos, no querían enfrentamiento y los masistas iban tras de ellos y los querían pegar, y al final los policías se encontraron con un hecho evidente y doloroso. Sus hijos estaban en las marchas pidiendo la renuncia de Evo Morales. La policía decide acuartelarse y ahí dicen que hubo un motín y ya no querían hacer caso. Es cierto,
Cuando ocurrió lo que mencionaba William y yo decía, todo el mundo quería La Paz porque sabían que La Paz estaba llena de cocaleros y de otras personas del campo ante todo, y entonces de Sucre y de Potosí partieron 2, 3, 4 flotas me parece, fueron interceptados en Huancané con esos francotiradores que hacía mención, pero en ese día ocurrió que publicaron un video del gobernador de Oruro donde dice hay que cercar la ciudad, no pueden pasar a La Paz porque ya están los masistas en La Paz y no pueden ir otros porque va a haber enfrentamiento o un enfrentamiento mayor. La policía ya no estaba en las calles. En realidad, cuando sí salieron los aviones, era un alivio para todas las personas porque decían, parece que el ejército nos está respaldando. Pero sabíamos que el ejército era leal al presidente, al todavía presidente, y sabíamos que ellos no nos iban a defender y la policía estaba acuartelada. Todo eso lo vimos por televisión, lo vimos por redes. ¿Qué es lo que nos duele cuando uno vuelve a retrotraer todo lo que ocurrió y además salen estas declaraciones? Que la ciudadanía simplemente una vez más ha sido usada. ¿Por quién? Por los políticos. ¿No? Parece que han agarrado las fichas como en el ajedrez, las han movido, han utilizado el poder y simplemente los ciudadanos bolivianos hemos sido manipulados, hemos sido usados, porque después incluso de la renuncia pues amarraron con el gobierno transitorio y para que todo se borre y para que no exista violencia. Yo quiero decir una cosa más que es importante. Repito, los militares estaban resguardando a Evo Morales, al gobierno, que supuestamente era legalmente constituido, pero ya era ilegítimo. Miren, los militares deben resguardar el orden, deben ser leales al Estado, pero no a una persona. No vivimos en monarquía. Una institución no tiene por qué serle leal a una persona, sino más bien al Estado. ¿Quién es ese Estado? ¿Un caudillo o el pueblo? Debemos definir con claridad eso, ¿no? Los militares y los policías se deben al pueblo, se deben al Estado. Ocurrió mayor derramamiento de sangre cuando salió Evo Morales del país e instruyó que esas personas que llevaron al Alto, especialmente, empezaron a gritar guerra civil, empezaron a saquear el Alto. Y uno se preguntaba viendo las imágenes y decía, pero estos del Alto, pues, o son tontos o qué, ¿se están saqueando a ellos mismos? Claro, nunca fue eso. En realidad fueron personas de otros departamentos, especialmente del Chapare, que fueron a saquear el Alto porque tenían instrucciones y eran pagados. Y esto también lo conoce la ciudadanía. 200 bolivianos solo por ir a bloquear y no hacer nada. 300 por hacer algo más, tirar unos cohetes, no sé, 500 bolivianos por hacer destrozos. Hay filmaciones días antes llegando, por ejemplo, 50 buses, en un solo día, del Chapare al Alto. Hay una declaración de un señor que se le pagó 5.000 bolivianos por bus, 400.000 bolivianos solo en contratos de bus. Y a las personas, a 300 y a 500 bolivianos, más de 2.000 personas básicamente contratadas, se aprovecharon de la pobreza y de la necesidad de la gente. Yo tengo una amiga en Oruro que a su hijo le contrataron y yo le dije, ¿por qué le está llevando? ¿Por qué está permitiendo que su hijo vaya? Puede ocurrir algo. Y ella me dice, es que necesitamos dinero. En una semana mi hijo va a tener 1.500 bolivianos. Se aprovecharon de los más pobres, ocasionaron todo este problema y una vez más el gobierno demostró que solamente quiere el poder por el poder y no le interesa el pueblo, no le interesa Bolivia, no le interesó Oruro, no le interesó el Alto, no le interesó La Paz, solo le interesó el poder. Muy bien, vamos a realizar, sin duda existen muchas puntualizaciones, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. También, si es posible, añadir ese otro elemento que lo habíamos mencionado al inicio del programa, don Javier Zabaleta, que tiene que ver con esta denuncia, bueno, esa información que presentaba en tono de denuncia el canciller de nuestro país, Rogelio Maita, sobre la existencia de un documento en el que supuestamente firma el excomandante de la Fuerza Aérea y en el que agradece a la embajada argentina controlada por el expresidente Mauricio Macri, por la dotación, la ayuda en cuanto a armamento, pero hubo algunas reacciones, ¿no? El abogado de
Terceros, del general Terceros, dijo que habría que evidenciar si realmente es la firma de Terceros. Después también una persona, una exfuncionaria argentina, ha salido a mencionar su criterio sobre este tema. Usted, que conoce además cómo es el procedimiento en este tipo de situaciones, en qué tiempo se realiza, por ejemplo, un pedido, si es que así corresponde, a través de qué canales, cuál es el procedimiento, todos esos detalles, si nos puede mencionar. Bueno, sí, he conocido ese asunto, y definitivamente así actúa la derecha, ¿no? ¿Recuerdas el Plan Cóndor? Hace unas décadas atrás, los gobiernos de derecha de aquel momento articularon toda una red en Sudamérica para cazar y para hacer desaparecer a todos los que no pensaban como ellos. Y ese Plan Cóndor era entre Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Banzer aquí en Bolivia. Esto es algo parecido, ¿no? Inmediatamente llega el gobierno Áñez y se da cuenta de que la mejor forma de hacer callar a los que no opinan como ella es a través de balas. Entonces pide auxilio a los gobiernos también de derecha de Sudamérica, y nunca falta el oficioso como Lenín Moreno y Mauricio Macri en Argentina, que comienzan a enviar armamento aquí a Bolivia solamente con el único afán, no por el bien de los bolivianos, no para que los bolivianos vivamos bien, sino simplemente para que puedan matarnos los unos a los otros, imagínate. Pero así razona la derecha, ¿no? Y yo, si hay una lección aprendida en el 2019 y en el 2020, es de que hemos conocido el verdadero rostro de la derecha. Cuando podemos estar discutiendo aquí ahora si hubo fraude, no hubo fraude, hubo golpe, no hubo golpe, pero lo cierto es que el rostro que han desnudado la derecha en todos estos más de 18 meses que han pasado es pues de que la forma de actuar de ellos, bueno, en sus discursos hablan de igualdad, hablan de libertad, hablan de democracia, todo, pero a la democracia se la pasan por donde quieren el rato que ellos están en el poder, o quieren estar en el poder. Las libertades sirven para ellos, para la clase dominante, pero el momento en que hay que conculcar esas libertades a los que no opinan como tú, o simplemente a los que no son como tú, bueno, sacan a tipos como Murillo, ¿no es cierto? Y cuando se habla de igualdad, claro, es igualdad entre la clase dominante, pero el resto de la gente no tiene ningún derecho a nada, y lo han demostrado clara y concretamente durante el gobierno de Áñez y en el mismo golpe de Estado, ¿no? Entonces, este nuevo Plan Cóndor que hemos develado con lo que pasó con el gobierno ecuatoriano mandándonos armas aquí a Bolivia o municiones, y ahora el gobierno de Macri, argentino en aquel entonces, del mismo modo era pues una articulación de la derecha continental, ¿no? Y esta, por si acaso, no ha sido una articulación que ha empezado el 11 de noviembre del 2019, era una articulación que se venía dando desde hace muchos años y meses atrás del golpe de Estado. Yo simplemente, como les decía hace un momento, y seguramente la audiencia ha escuchado en los medios de comunicación los mismos alegatos de aquí, ¿no? O sea, no es ninguna novedad lo que nos están diciendo aquí Vascopé y Bellot, ¿no? De que hubo fraude, de que encontraron papeletas, no sé qué, o sea, ese tipo de argumentos los venimos escuchando, yo los escucho a ellos y parece que estuviera en el 12, 13, 14 de noviembre del año 2019, o diciembre del 2019, o enero del 2019, o febrero, o marzo, o abril del 2020, porque así hablaban, pues, ¿no? Así hablaban, y se justificaban así. Pero ¿qué ha pasado después de eso? Han tenido el gobierno y lo han controlado de la forma más feroz que han podido. Hay un ministerio de gobierno y de defensa que te hacía callar, pero a culatazos, y si no podías callarte te metían a San Pedro, a Palmasola en cuestión de minutos. Ese fue el gobierno que han tenido durante un año.
tenía un Ministerio de Justicia que mandaba memoriales ahí para encerrarte en la cárcel, pero que ni siquiera respetaba ortografía. Esos memoriales o esos mandamientos de apremio, o esas resoluciones que sacaba el Ministerio Público, jueces, el mismo Ministerio de Justicia con su unidad anticorrupción, no les importaba cómo lo escribían, la frase, solo les importaba la frase que decía detención para este sujeto, y te mandaban eso, y con eso te perseguían y te metían a la cárcel. Y aparte tenían teóricos ahí dentro del gobierno como el ex senador Ortiz, como el propio Carlos Mesa, como el propio Doria Medina, como el propio Quiroga, etcétera, teóricos de la derecha de envergadura, que justificaban todo lo que había pasado, y justificaban su gobierno, y justificaban las constantes postergaciones de las elecciones en ese momento. Todo lo justificaban durante un año. O sea, controlaban la justicia, controlaban los aparatos represivos, controlaban obviamente la economía y todo lo demás, y controlaban los medios de comunicación. Es decir, tenían todo el Estado a su disposición, incluso el órgano electoral, porque al señor Salvador Romero, ¿quién lo pone? Pues, o sea, ¿el MAS lo pone? No, lo pone el gobierno de Áñez. Entonces, teniendo el órgano electoral, la justicia, el que se llama todo el ejecutivo, como se llama, que es el aparato represor, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, etcétera, etcétera, y resulta que no hay una sola persona con sentencia del fraude, una sola. Es decir, ¿qué ha pasado? Pues se dedicaron a farrear durante un año, o qué pasó, o se dieron cuenta que no había fraude, no sé qué ha pasado. O sea, un año han tenido para comprobar el fraude y para hacer justicia, porque hacer fraude es un delito. Claro que no está tipificado así en el Código Electoral, pero en el Código Penal, pero termina siendo un delito, pues, la manipulación de actas, de papeletas, de ánforas, todo lo que hemos escuchado aquí. Y pasa un año y resulta que no hacen nada para perseguir a los responsables o dar con los responsables del supuesto fraude, por lo menos el órgano electoral que diga, bueno, respecto a la anulación de las elecciones de 2019, se establece en un informe claro y concreto que las faltas que se cometieron en aquel momento fueron esta, lo que acaban de decir aquí alegremente, ¿no? Que quemaron, o más bien llenaron papeletas, que habían ánforas completas con votos del 1, que no sé, todo eso lo podían haber investigado, resuelto y procesado, además, ¿no? Porque es un delito hacer todo eso. Pero no lo hicieron, pues, y no lo hicieron porque fácil es hablar hasta que realmente tienes que respaldar lo que hablas con ya pruebas, hechos concretos, y finalmente sostener lo que dices ante un tribunal o ante cualquier autoridad competente. Y ellos las tuvieron todas las autoridades competentes de ese momento, y no hicieron nada. Así que, bueno, pues yo ¿qué puedo estar discutiendo aquí? Pues de cuál ánfora están hablando, de cuál papelete están hablando. Vamos a estar aquí horas en ese debate, y si estuviéramos en noviembre o diciembre del año 2019, yo me meto aquí a discutir 20 días, si quieren, en Panamericana, sobre si fue fraude o no fue fraude, pero después, a estas alturas, cuando han tenido el gobierno, han tenido todos los mecanismos para hacer una investigación seria, para emitir alguna sentencia, una sanción contra los que supuestamente hicieron el fraude, y no pudieron hacerlo, es porque sencillamente no pueden sostener lo que dicen en donde se tiene que sostener, pues no es ante un micrófono. O sea, aquí hay abogados, y como abogado vas y presentas tus pruebas, y presentas tu denuncia contra Perico Los Palotes, y empiezas el proceso, y debatirás con el juez, con el fiscal, pero no es aquí ante un micrófono donde vamos a resolver si hubo fraude o no hubo fraude.
Y es una pena que, habiendo tenido toda la justicia a su favor, el órgano electoral a su favor, el gobierno a su favor, no lo hayan hecho. Y es porque sencillamente no es porque sean tontitos o es porque se olvidaron del asunto o porque estaban farreando ahí en el palacio, no, es sencillamente porque no encontraron elementos que les llegas a sostener lo que decían en las calles y con lo que movilizaban a la gente, por un lado. Y por otro lado, ha pasado ya 1 año y medio, es decir, como les digo, podían haber hecho juicios, dar con los responsables, presentar documentos, informes técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. No lo hicieron. Pero más allá de dar con los responsables o finalmente concluir estos asuntos que pasaron en 2019, yo creo que como sociedad, como generación, todos los que hemos vivido el 2019, el 2020, tenemos que sacar lecciones aprendidas de lo que ha pasado. Porque si no sacamos lecciones aprendidas, lo vamos a volver a repetir pronto. No sé si de aquí a 2 meses, 2 años o 20 años, no sé, pero de que se va a volver a repetir, se va a volver a repetir, porque en la medida en que como generación no aprendamos de nuestros errores del 2019, es muy probable que más bien sigamos justificando lo que hicimos de forma absurda y haciéndole entender a la nueva generación de que todo lo que hicimos estaba bien, los de la izquierda y los de la derecha. Entonces es muy probable, y esto que digo que se vuelve a repetir, cuidado, me quieran meter a la cárcel por decir que se vuelve a repetir, mañana se repite, va a decir Zabaleta lo ha organizado, porque ese es el razonamiento medio loco que tiene la derecha ahora, ¿no? Uno dice, va a pasar tal cosa si seguimos así, no, él es el que lo va a hacer, a la cárcel, ¿no? Ese es el razonamiento medio básico que tienen algunos, pero bueno. Hemos visto el 2003 un escenario parecido al 2019. Hemos visto en la década del 80 un escenario parecido al 2019. En la década del 70 otro escenario parecido. En la década del 60 otro parecido. En la década del 50 otro parecido. Es decir, Bolivia avanza 10, 12 años, 14 años en bien, digamos, consolidando sus instituciones, mejorando la economía, explotando de mejor forma todos nuestros recursos humanos, naturales, etcétera, y resulta que un desfase político como el que sucedió en el 2019 te hace retroceder todo para atrás de nuevo. Y después nos preguntamos por qué Bolivia es un país tan pobre, que por qué seguimos a la cola del desarrollo, no sé qué. Bueno, pues esta es la respuesta, así de sencillo. De nada sirve que avancemos cultural, económicamente, socialmente, etcétera. Una década, si en un relajo como el 2019 todo vuelve para atrás, y mira, todo el 2020 ha sido un año perdido, y no solamente perdido ese año, sino que nos ha hipotecado esta década que viene. Por el lío que hemos tenido en el 2019. Y ahora no se trata de echarle la culpa a los políticos, porque lindo es también puedes sentarte en tu sillón y decir, los políticos me han decepcionado, el político de la izquierda, él también el de la derecha, no sé qué. No, o sea, los que estábamos en las calles en el 2019 éramos todos. Y si alguien no estaba en las calles, igual estaba en su casa tomando posición por la izquierda o por la derecha, y ahorita también hay muchos ciudadanos que nos están escuchando que toman posición. Entonces, es fácil decir, el político tuvo la culpa. Este político, ¿no? Cambiamos este político, viene otro y este también me ha decepcionado, viene otro, ponemos otro, este también no, es una actitud que estamos teniendo todos, y esa actitud hay que cambiarla, o sea, hay que cambiar en la familia, hay que cambiar en el colegio, hay que cambiar en la universidad, hay que cambiar en nuestro grupo de amigos, y obviamente los políticos. ¿Por qué acaso fueron solo políticos los del 2019? Estaba metida ahí la Iglesia Católica, la iglesia más fuerte que hay en Bolivia, estaba metida ahí de cabeza, los medios de comunicación toditos metidos también, tomando partido por uno, por otro, tergiversando la información, dando aire a informaciones falsas, dando aire a criterios, es decir, la actitud obsecuente de los medios de comunicación en favor, en contra, que no sé qué, algunos comercializados, otros simplemente por su apego ideológico, etcétera, todos metidos ahí. Las instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas y otras igual metidas en el rol. Entonces aquí estuvimos todos el 2019 y fuimos parte de una u otra forma, y también fuimos parte del 2020 de todo eso, y ahorita decir yo no fui parte, yo no tengo nada que ver con eso, no es responsable. O sea, lo puedes decir, pero piensa un poquito más y ve cómo podemos mejorar esto para que eso no vuelva a ocurrir.
Y ahí yo celebro que nos hagan notar a nosotros en el MAS los errores que cometimos. Sí, hemos cometido errores, nunca dijimos que no, y esos errores seguramente fueron errores grandes, severos, etcétera, sí, y por eso no estuvimos en el gobierno después del 10 de noviembre del 2019, sí, los cometimos y pagamos el precio. Pero, ¿y cuándo la derecha va a comenzar a hacer su mea culpa? Eso yo quiero saber, porque es fácil decir, no, es que el fraude gracias al fraude fui y le quemé la casa a tal ministro. Gracias al fraude fui y torturé al hijo o al hermano de tal diputado. Gracias al fraude fui y quise matar a tal persona. O sea, ¿realmente están hablando en serio? Es decir, ¿realmente creen que por lo que hubiera habido fraude tenían derecho a hacer todo eso? Porque hubo fraude, un comandante de las Fuerzas Armadas realmente cree que tiene el derecho a destituir a un presidente o hacer una sugerencia, como dice él, entre comillas, que no es otra cosa que una amenaza violenta, velada de parte de ese comandante. La policía cree que porque hubo fraude y no sé qué, tiene el derecho a amotinarse como la forma en la que lo hizo. No, pues claro que no. O sea, somos seres humanos cuya inteligencia va más allá que la del perrito, que la del gatito y que cualquier animal. O sea, los seres humanos hemos desarrollado tal inteligencia que debería ser el argumento para no matarnos, para no quemarle la casa al vecino, para no torturarlo al que piensa diferente, para no patearle en el suelo al que es del otro partido. No, o sea, tenemos la suficiente inteligencia como para no corregir lo que está mal del adversario político, del adversario ideológico, de otra forma. Porque si resulta que el único camino para corregirlo al adversario político que está cometiendo alguna grosería, como han dicho aquí, política, jurídica, constitucional, lo que sea, si el único camino para corregirlo es salir a la calle, quemarle la casa, torturar a su familia, perseguirlo con todos los recursos que tengo y finalmente meterle una bala, entonces, ¿realmente creen que estamos evolucionando? Porque eso pasó el 52, eso pasó en la década del 60, eso pasó en la década del 70, en la década del 80, el 2003 y ahora estamos aquí de nuevo. Entonces, no, yo creo que sí, todos cometimos errores, ya, somos seres humanos, sí, cometemos errores, pero es momento de decir qué aprendimos de aquel momento. Y yo asumo las responsabilidades que tiene el MAS, sí, cometimos errores, pero cuando llegó el momento de renunciar, sí, lo hicimos también, porque podíamos haber seguido ahí defendiéndonos como gato pantas arriba desde la Plaza Murillo y llevar al país a una verdadera matanza, pero no lo hicimos. Tomamos una decisión difícil que hasta ahora a muchos les cuesta masticar dentro del MAS, pero la tomamos finalmente porque no hacerlo iba a hacer que íbamos a estar levantando ahí muertos en cada esquina y teníamos que tomar esa decisión de renunciar y dejar el gobierno a quien venga. Pues no sabíamos que iba a ser Áñez, no sabíamos quién iba a ser, pero había que dejarlo porque si no iba a terminar peor esto. Y yo quiero escuchar también esas lecciones aprendidas de parte de la derecha, porque si nos escondemos en que me decepcionaron los políticos nomás, o no, es que el fraude me hizo actuar de esa forma, entonces no estamos dando un paso adelante y por el contrario estamos justificando todo, lo bueno y lo malo, porque mucha gente de las pititas que salió a la calle en ese momento, jamás pues por su cabeza se le ocurriría ir a quemarle a alguien su casa, jamás por su cabeza se le ocurriría torturarle a la familia de alguien. Muchas de las pititas no razonan de esa forma, pero hubieron los que lo hicieron. Entonces necesitamos que a esos que lo hicieron, no solamente perseguirlos y enjuiciarlos, etcétera, sino hacernos el compromiso de que nuestro movimiento, nuestro movimiento político, nuestra forma de actuar, nuestro grupo, nuestro partido, lo que vaya a hacer, no vuelva a hacer eso nunca más, porque no es de seres humanos llegar a esos extremos que hemos llegado. Y eso es lo que estamos ahora tratando yo creo, de lograr todos, porque yo entiendo, hay también gente de izquierda, de derecha que no ha entendido esto, hay gente seguramente dentro del MAS que no ha entendido esto, pero los que tenemos acceso a un micrófono como los de Panamericana, deberíamos hacer el intento, porque los que nos están escuchando también entiendan de que
lo del 2019 haya favorecido a uno de la izquierda o a uno de la derecha, un partido a otro, lo cierto es que no nos ha servido como país para nada. Si es que no aprendemos de lo que ha sucedido ahí, si es que nos juramos hacer todo lo posible para que eso no se vuelva a repetir. Y esa reflexión yo creo que debemos hacerla de hoy en adelante, porque somos responsables de lo que pasó el 2019 todos, y para la próxima generación debemos dejarle estas lecciones aprendidas para que ellos no vuelvan a tropezar en esa misma piedra, no vuelvan a hacer eso, porque si no lo hacemos, créanme que este pobre país va a seguir estando a la cola de aquí a 50 años y bueno, ahí no nos preguntemos por qué nos va tan mal cuando llegue ese momento. Muy bien, le damos las gracias a don Javier Zabaleta. ¿Qué dice usted, doctor Williams Vascope? A ver, es importante reflexionar siempre después de un momento muy difícil, porque es lo que tenemos que hacer. Yo lo escucho a Javier en una reflexión, supongo que debe ser una reflexión personal y tal vez de alguno que otro militante del MAS, pero hay sectores que no lo están reflejando así. Cuando ingresó Arce Catacora con Choquehuanca, especialmente el discurso de Choquehuanca fue bastante esperanzador, de voltear la página, de evitar la persecución y reconciliarnos, lo cual no se ha hecho hasta el actual momento. Es decir, nos distrajeron con ese discurso y empezaron inmediatamente la cacería y a traerse el libreto de decir golpe de Estado. Yo, Javier, con la amistad que tengo hace mucho tiempo, o sea, celebro que haya una reflexión interna, porque es lo que tenemos que hacer, aprender de nuestros errores. Sin embargo, a mí me pone en duda mucho que ciertos actores influyentes dentro del MAS realmente lo estén haciendo. Y entre esos factores influyentes dentro del MAS es el mismo Evo Morales, que constantemente va victimizándose y llamando al odio y al revanchismo político. Y esa es la tarea y el papel que esta ciudadana, exdiputada del MAS, como es Lidia Patti, va haciendo, acusando, presentando denuncias, y la fiscalía prestada a ella para justamente recepcionar esas denuncias, encauzarlas inmediatamente sin observación alguna, y nos tropezamos, ¿no?, en una sorpresa inmediata, que cuando Lidia Patti es abordada por un grupo de ciudadanas de a pie, de ADEPCO, que la reclaman, ¿no? Y ocurre que había tenido guardaespaldas la señora Lidia Patti, con el dinero de los bolivianos. Y ella misma dice que le habían dado los del Ministerio de Gobierno. Es estos detalles pequeños que hacen que el abuso de poder pues colme a todo ciudadano. Y bueno, pues la reflexión bienvenida de Javier. Y obviamente, ¿de dónde salen nuestros políticos? De nuestra sociedad. Es la muestra, siempre lo ha dicho José Luis, de nuestra sociedad salen todos nuestros políticos, y el político es el fiel reflejo de las varias virtudes y defectos que tenemos como sociedad. El retraso en la educación, todas estas cosas que acaba de reflexionar Javier Zabaleta, ex ministro de Defensa, que dice, debemos aprender de nuestros errores para que no volvamos a repetir las generaciones futuras. Eso obviamente tiene que quedar como lección, pero ¿realmente estamos preparados para reflexionar? Cuando una sociedad tiene educación, obviamente, y a este país le falta bastante educación, y eso no solamente a los sectores populares, también son sectores de clase media que han trabajado con el MAS, o sectores de clase media que han trabajado con el último gobierno, al cual muchos de nosotros hemos creído que iba a haber una transición, pero lamentablemente hemos verificado que actores tan bizarros como Murillo parecían lo mismo que hacían los mismos del MAS. O sea, lo grosero de esto es cuando yo obviamente tengo una mea culpa, y muchos de quienes dijimos que haga una transición, que venga a las elecciones, y que obviamente hagamos caso a la Constitución, nos tropezamos con el mal peor que tiene este país, el dinero fácil de la corrupción. Cargo político, corrupción, que es lo que ha ofendido al país en el gobierno que ocurrió lamentablemente de la presidenta Yanine Áñez. Es un grupo palaciego también, y de algunos aventureros, entre ellos Murillo, que lamentablemente manejaron muy mal el conflicto del momento, y obviamente quien paga todo esto es Yanine Áñez. Ahora, culpa política tendrá seguramente,
pero no de la manera más grosera que se le ha hecho, detenerla de la manera más inhumana, con un juicio ordinario montado de golpe de Estado y manipulando y sirviéndose de eso el Ministerio Público a disposición de lo que diga el ministro X, el ministro Z, y empiece una cacería. Le citaron ya a Carlos Mesa, citaron, creo, a Quiroga. Me pregunto, ¿cuándo citarán a Evo Morales? Porque tenemos entendido que está como calidad de víctima, y a García Linera, porque lo que dijo Evo Morales y García Linera sería bueno que lo digan ante el Ministerio Público, ¿no es cierto? Ahora, miren, las instituciones en este país van a funcionar. Cuando hablo de instituciones, estoy hablando de personas que entran en instituciones, es decir, que toman el cargo. Cuando tengamos realmente gente de valía estando en el legislativo, bueno, en política puede haber de todo, pero sería muy bueno que los políticos empiecen a ver esto. En el judicial, gente con meritocracia; en el electoral, gente que sabe de esto y que obviamente no sea de tinte político, porque es el árbitro; y en el ejecutivo, obviamente, la gente que realmente sea cuadro político con ideología bien plantada de izquierda a derecha. Pero en este país, José Luis, si te has dado cuenta, lamentablemente la mayoría de la gente que se mete a política es gente aventurera que piensa que es hacer dinero fácil. Y esto se ha ido degenerando en los últimos 20 años. No estamos hablando de los últimos 14 años. Donde veo una fractura muy dura de un proyecto de Estado, ¿no?, desde más antes, es justamente cuando los gonistas, con la capitalización, hacen las barbaridades que hacen, entra el masismo con gran esperanza, pero los corroe el lado oscuro del poder, y lamentablemente esto arrastra a toda una sociedad. El mal, por cierto, decía, creo que nosotros somos los últimos románticos que creemos en la institucionalidad, en la ley. No, el cuadro de ajedrez político que se tiene en el país no se juega con reglas éticas que dice la Constitución, se lo hace con perversidades. Es decir, hoy me vengo de ti y mañana, si salgo yo, me vengo también de ti. Y lamentablemente estamos entrando esa suerte de venganza política, porque lo que están haciendo en este momento con Yanine Áñez, más allá de los casos de corrupción que obviamente tienen que ser investigadas, más allá del tema de Sencata que tendría que ser investigado, o de Sacaba, obviamente a Yanine Áñez le correspondía un juicio de responsabilidades, lo indico, y no un juicio ordinario como lo han montado, y le meten a la cárcel. Y yo estoy hablando de una persona en su condición de mujer, y que, si se dan cuenta, a este país, cuando se provocó el vacío de poder, tenemos a dos personas a quienes tenemos que agradecer, una institucional, ¿no?, y a otra como personas. Lo primero, el agradecimiento a las Fuerzas Armadas y a la policía, especialmente a las Fuerzas Armadas, que si no salían ese 10 o el 11, y los que estaban viniendo a incendiar, al día siguiente me decía un amigo que es experto en el tema de terrorismo y todos estos temas de convulsión social, un experto en seguridad social, me decía que por lo menos íbamos a tener que contar entre 300 a 600 caídos en la ciudad de La Paz de uno o de otro bando, porque la gente estaba pertrechada en las calles con fogatas, con palos, con lo que había para armarse, porque había un grupo fanático que gritaba guerra civil, decididos por su líder o por no sé qué, y los otros por cuidar su bien inmueble, o lo que creían, o por lo que pensaban de la libertad. Pero nos estábamos confrontando ante este vacío de poder. Si no salían las Fuerzas Armadas, y ojo, la Constitución declara claramente a las Fuerzas Armadas como misión el imperio de la Constitución, y el máximo valor de la Constitución es la vida. Es decir, las Fuerzas Armadas en ningún momento han cometido un tema de golpe de Estado. Y la policía boliviana se acuartela y se amotina por una razón bien grande, y obviamente hay otras razones seguramente por ahí. Ustedes recuerdan cuando hay grupos de choque que llegan a La Paz o a Cochabamba del MAS, obviamente la sociedad civil empieza a defenderse, aparece la agrupación de organizaciones de jóvenes de Cochabamba en motos y se defienden, ¿no es cierto? La policía hasta ese momento no estaba acuartelada, pero yo recuerdo muy bien dos escenas importantes acá por el centro. Una, que las filas de las policías se abrían y los mineros del MAS,
a militantes del MAS, lanzaban dinamitas. A vista y paciencia a la policía, que no podía hacer porque había una orden política de no intervenir. Los estaban convirtiendo a la policía como parte de un delito y cómplices de un delito, cuando su misión es proteger la sociedad, sean de izquierda y derecha. Ahí viene el malestar y otras cosas más, y la policía decide acuartelarse y desobedecer al mando político. Yo creo que si vamos a reflexionar, tenemos que reflexionar, obviamente, en base a lo que manda algo, la ley. Quienes gobiernan este país tiene que ser la ley y no la decisión de hombres, porque ahí sí los hombres tenemos buenos o malos pensamientos. Pueden haber virtudes como pueden haber perversidades. Entonces yo creo que la reflexión, espero que llegue obviamente a la gente del MAS, pero yo dudo que Evo Morales tenga algo de reflexión. Lo digo de manera muy sincera porque no veo algo de arrepentimiento en Evo Morales y tampoco en García Linera. Muy bien, le agradecemos al doctor Vascope. Le damos la palabra ahora a don Joshua Bellot para ir cerrando este primer punto del programa. Gracias. A ver, yo quiero tomar lo que dijo Javier Zabaleta respecto a que el gobierno anterior de Yanine Áñez debía haber demostrado con pruebas supuesto fraude para ellos, ¿no? Sí, muchos nos hemos sentido traicionados, pero también decía, ellos tenían el gobierno, y aquí quiero hacer dos reflexiones que me parecen importantes. Primero, que Yanine Áñez gobernaba con un parlamento masista, con una justicia masista. Entonces no estaba todo en sus manos. Y lo otro, yo digo hasta ahora, y antes también, no solo con el gobierno de Evo Morales, ¿alguien confía en la justicia? ¿En este país alguien en serio confía en la justicia? Sabemos que la justicia está pues al mando del gobierno de turno. Eso lo sabemos todos, o es que nos van a contar otra historia y van a tergiversar lo que la gente cree. No, la realidad no se la tergiversa, la realidad es realidad, y la hemos visto. Nadie nos las tiene que contar, no nos tiene que dar un discurso un político o un analista en Panamericana o en cualquier medio. No, la realidad es la realidad. Todos nos acordamos de varias cosas que ocurrieron en el 2019. Sabíamos que encontraron mochilas con mucho dinero, ¿no ve? De la gente masista que estaba pagando a los otros masistas porque los habían llevado hasta La Paz para incendiar la ciudad. Sabíamos todo eso porque lo habíamos visto. Incluso había filmaciones de supuestos reporteros argentinos montando escenas como si Bolivia en ese momento habían problemas, pero no había tantos problemas, pero ellos hasta montaban escenas para mandar al exterior imágenes y para decir que realmente había una terrible convulsión en Bolivia. Hasta eso hemos tenido que vivir, y por supuesto muchos nos hemos reído, a muchos nos ha dado pena y a muchos también nos ha dado bronca. Pero ahora quiero referirme a la segunda reflexión que me parece mucho más importante, tomando precisamente estas palabras. Lo que hay que cambiar en Bolivia, el mayor cáncer de Bolivia, es esa mentalidad que tenemos la mayoría de los bolivianos para decir que el gobierno es nuestro y nos pertenece. Estos problemas como el 2019, por supuesto, a lo largo de toda la historia han ocurrido recurrentemente, o digamos, pasaba un tiempo y ahí teníamos la revolución del 52, los problemas con Goni, el 85, no sé. Todo esto parece cíclico y se va repitiendo. ¿Pero por qué? Porque el mayor cáncer del Estado es el mismo Estado. Porque las personas se adueñan de ese poder, de esa representación del pueblo y hacen de las suyas a través del Estado y de ese gobierno que acapara el poder, que acapara los tres poderes del Estado, porque nos creemos dueños del Estado. Esa mentalidad decía, y eso es lo que hay que cambiar en Bolivia. Si solucionamos eso, habremos solucionado gran parte del problema que tenemos los bolivianos, adueñarnos de ese poder. Nosotros debemos ser partícipes en democracia para elegir no a personas que detentan el poder, que se van a aprovechar del poder, que van a robar a los bolivianos,
que se van a aprovechar de las instituciones, deberíamos elegir solo a servidores públicos. ¿Por qué se pelean por mantenerse en el poder por tantos años? Porque quieren robar la plata y porque quieren tener poder. Eso es lo que hay que quitarle a los políticos. Los políticos deben aprender a entrar a una elección para ser servidores públicos. ¿Cómo se hace eso? Quitándole el poder excesivo al gobierno central, por ejemplo. No es posible que el gobierno siga teniendo y gastando el 85% de los recursos de los bolivianos. Claro, pues, por eso todos viven en función al Estado, por eso los empresarios están con el Estado, tienen que llevarse bien, no se le puede decir muchas cosas al Estado porque ellos detentan el poder. Debemos despatriarcalizarnos del Estado. El Estado no puede seguir siendo nuestro papá. Si hacemos eso, si le quitamos entonces este poder excesivo a los políticos, todo va a cambiar en Bolivia y esos políticos, al ser autoridad, solo van a ser servidores públicos y no van a poder aprovecharse de ese poder que detentan y utilizar al pueblo. Lo más complicado que ha ocurrido es que el pueblo ha sido usado y lamentablemente, ¿a dónde nos está llevando todo esto? ¿El pueblo come golpe? ¿El pueblo come fraude? ¿Qué va a ocurrir? Ya, la justicia, si es que hay justicia, que ya dije que no, pero digamos, va a llegar a un veredicto, va a decir este es el culpable, este otro es el culpable, y al pueblo ¿de qué le sirve? El pueblo quería economía, quería empleo, quería educación, quería salud, no quería este circo que se está montando en este momento, porque lamentablemente, no importa quién tenga la razón, el resultado va a ser más desorden, el resultado va a ser caos, y lamentablemente, y eso sí, puedo decir que es una política durante ya mucho tiempo, muchos años, por parte del movimiento al socialismo, la idea es dividir para reinar. ¿Cómo puedo detentar el poder y acaparar todos los poderes del Estado? Dividiendo a las personas, dividiendo a las asociaciones, dividiendo al pueblo, aprovechándome de ellos. Por eso decía y acusaba a los políticos. Claro, los políticos utilizan al pueblo como carne de cañón, no les interesa la vida de las personas porque lo único que ellos quieren es el poder y sus propios intereses. Para hacer recuerdo solamente una cosa más, y tanto que realmente causa revuelo estos temas, y un poco para terminar la idea. Incluso me acuerdo, y hoy día salió otra vez un post, y me parece que también hay un video, donde las mismas Bartolinas aceptan el informe de la OEA. Yo me había olvidado de esto, claro, pasa el tiempo, nos olvidamos de una y otra cosa, y claro, recordamos pues todos los días que los mismos masistas aceptaron el fraude, querían que Evo Morales se vaya a los mismos grupos del MAS. Pero claro, hay una élite que le gusta agarrarse del poder, hay una élite que tiene hasta dinero para comprar a las personas y utilizarlas y crear convulsión. La idea del 2019, después de que se adoptó seguramente esa decisión para que Evo Morales renuncie, era convulsionar el país, para acusar a la supuesta derecha del país que el pueblo o las ciudades iban a quedar en llamas y en cenizas. No lo lograron porque los militares que apoyaban al gobierno del movimiento, al socialismo, a ese gobierno ilegítimo, se arrepintieron porque la fuerza de la gente, la fuerza de la democracia y de la verdad fue más potente que el poder de los militares. No les quedó otra que apoyar al pueblo, haciendo caso a ese precepto constitucional, como decía William. Primero la vida, primero los bolivianos, y los bolivianos no son de un bando o de otro, los bolivianos todos son iguales. A todos los bolivianos se les debe respetar y nos necesitamos entre todos para trabajar por el bien de este país. Muy bien, le agradecemos también a don Joshua Bellot. Vamos a avanzar en Diálogo en Panamericana. Ahora sí, pedimos agilidad a nuestros invitados especiales este fin de semana, abordar el segundo punto que tiene que ver con el conflicto de los productores de coca de los Yungas, un tema también que ha marcado agenda durante la semana precedente en función de conflictos internos que existe en la asociación, en la DEPCOCA, ¿no? Con usted, don Javier Zabaleta. Bueno, el Ministerio de Gobierno ha dado ya una señal importante para resolver de fondo el problema de coca, ¿no? Y se tienen que poner de acuerdo nomás, pues, ahí, todos los afiliados y todos los productores, porque
en este problema en el que ellos enfrentan, ya no solamente es un problema sectorial, ya no solamente es un problema de ellos y nadie más, sino está cobrando vidas. Por un lado, implica a todos los yungas y hasta la ciudad de La Paz, porque hasta aquí tenemos las repercusiones de sus conflictos, y ellos tienen que tener la capacidad para sentarse en una mesa. Evidentemente hay mucho recelo, mucha desconfianza y seguramente mucho resentimiento en los dirigentes y en las bases de cada grupo, pero en algún momento tienen que resolver esto, y la señal que da el Ministerio de Gobierno hay que tomarla. Finalmente, explorando este tipo de opciones, podemos encontrar una salida a esto. Lo otro es seguir peleando, ¿no? Lo otro es seguir ahí utilizando todos nuestros recursos para la disputa. Y como les decía hace un momento, el problema de esa disputa es que ya deja de ser un asuntito simplemente de una organización y de un municipio, y pasa a ser un problema ya serio cuando hay vidas humanas que se están perdiendo, y segundo, está involucrando ya prácticamente a todo el departamento de La Paz y nos tiene pues en vilo, ¿no? A todos. Así que yo hago un llamado para que, sé que se ha declarado un cuarto intermedio, ¿no?, de la reunión de ADECOCA, y hago un llamado para todos los involucrados para que luego del cuarto intermedio acepten ya sentarse en la mesa. La probabilidad de hacer una elección comandada por el órgano electoral es buena. Yo creo que si hay una falencia ahorita en nuestras organizaciones sociales, son sus mecanismos democráticos. Donde no hay una organización social donde no lo acusan al dirigente de prorroguismo, de abusos, de todo, ¿no? Y una de las formas de atacar eso es saber qué significa la democracia al interior de organizaciones sociales sindicales. Si ahí avanzamos y perfeccionamos los mecanismos de representación, de los mecanismos democráticos de representación, de elección, de representación, yo creo que sería un avance significativo en términos de toda la sociedad boliviana. Dado de que todos de una forma pertenecemos a una organización social, ¿no? Los universitarios a sus centros de estudiantes, los taxistas a sus sindicatos, los profesionales a sus colegios de profesionales, los empresarios a sus cámaras de empresariado, etcétera, etcétera. Todos pertenecemos a una organización social, y es un excelente mecanismo para participar de la vida pública y hacer llegar nuestras sugerencias y propuestas para el devenir de nuestro propio sector y de nuestra propia familia y de nosotros mismos. Por lo tanto, esto de que las organizaciones sociales tengan, organización social, cuando me refiero a organización social, hablo de empresarios, de gremiales, de sindicalistas, incluso de organizaciones indígenas. Cuando se habla de perfeccionar los mecanismos democráticos de estas organizaciones, creo que sería un avance histórico en Bolivia si empezamos ahora. Siempre hubo esta idea de que el órgano electoral también participe de estas elecciones, digamos, de organizaciones sociales, sindicatos, etcétera. Y bueno, si ahora se lo puede hacer en ADECOCA, yo creo que sería un gran elemento. Reitero, entiendo las susceptibilidades que hay. Ahí el ministro de Gobierno tendrá que dar una señal muy clara de caracterizarse neutral, de tratar de darle garantías a ambos bandos, por decir así, para de cierta forma que ambos se sientan cómodos en esta nueva propuesta. Porque así es, pues no puedes entrar a negociar si te crees ahí el dueño de todo y crees que la verdad es solo tuya y crees que tu posición es la que tiene que prevalecer. Cuando entras a dialogar o a una negociación así, es para simplemente humillar al contrario y para que te interesen pitos y la negociación va a salir bien o mal. Ahí estás más perdido en tu propia propuesta que en buscar acuerdos, consensos. Cuando uno entra a buscar acuerdos, consensos, tiene que buscar una alternativa
que le sea buena a los unos y a los otros, no solo a mí, sino también al contrario le parezca interesante, la acepte y finalmente se la apropie. Eso es el consenso, y eso es vivir en comunidad, vivir en paz, ¿no? Así que yo tengo mucha esperanza en este proceso de diálogo, espero que todos asistan, espero que el ministro también dé señales, les dé señales fuertes a ambos bandos de ecuanimidad y de neutralidad para tratar de que esto prospere, y espero que en unos meses esto esté resuelto. Yo simplemente me quedaría ahí, y una última reflexión sobre el tema del golpe, ¿no? Sé que es difícil querer voltear la página porque hay víctimas, pues, ¿no? Hay víctimas que lo han vivido en carne viva, lo que es perder a un familiar muy querido, producto de una bala. Hay personas que han perdido su vivienda, no estoy hablando de millonarios que han perdido una de sus viviendas, sino gente que solo tenía su casa y la ha perdido, ahí quemada por las hordas de ese momento descontroladas, etcétera, etcétera. Entonces, esas víctimas quieren justicia, y quieren una justicia verdadera también, pues no un remedio de justicia, eso es cierto, y hay que hacer todo lo posible porque esa justicia sea verdadera justicia, pero después de esa justicia estoy seguro que todas esas familias también quieren que esto no se vuelva a repetir, que no haya más muertes después de que se sepa quién disparó, después de que se sepa quién quemó la casa, quién torturó a quién, etcétera. Estoy seguro que esas familias que han sufrido mucho también van a querer de que esto no se vuelva a repetir, porque de nada sirve hacer justicia inmediata solamente con los responsables si la sociedad en su conjunto está dispuesta a repetir ese tipo de barbaridades que hemos visto en el 2019 nuevamente. Entonces, es difícil, pues, es difícil. Yo por ejemplo, he vivido también lo que es ser perseguido por el gobierno de Yanine Áñez, y es difícil decir, bueno, ahora demos vuelta a la página, pero tenemos que hacerlo, o sea, y hay que empezar ahí. Por eso, digamos, todos los que tenemos acceso a este micrófono tenemos que hacerlo, y yo espero que los que estamos aquí algún rato reflexionemos, porque seguir echando leña al fuego y querer ahí empecinarnos en que yo hice todo lo correcto y el culpable era aquel y yo soy el más capo de todos, eso no ayuda para nada. Así que yo sigo en esa reflexión y no me voy a cansar de hacerlo, porque ya está de buen tamaño que Bolivia no aprenda de sus propios errores, de sus propias contradicciones, y se proyecte en un momento mejor para todos los bolivianos, y eso estamos a punto de hacerlo, si es que se puede, pero ahí es todos, ¿no? Todas las víctimas, las que no son víctimas, los que son políticos, los que no son políticos, las instituciones, etcétera. Y yo, para acabar, quiero hacer una puntualización que yo, como ex ministro de Defensa, debo hacerla, porque es mi responsabilidad. Pues yo, de alguna forma, ya de diputado, yo me involucré en asuntos de defensa, he hecho cursos del asunto de la seguridad y la defensa, y he sido ministro casi 2 años. Entonces debo hacer una reflexión aquí, porque cuando los escucho aquí a nuestros invitados parecería que ellos no entienden la gravedad de lo que ha pasado. Las Fuerzas Armadas son una institución exclusiva, no es una institución polivalente, no, es exclusiva de la defensa de amenazas externas a un Estado. Entonces no podemos, bueno, tendríamos que reformar las Fuerzas Armadas para que sea una institución que intervenga en asuntos internos, porque así como está diseñada ahorita en Bolivia, es una institución para defender el Estado, no para intervenir en seguridad ciudadana, por más grave que sea la cosa. Y aquí, cuando nos cuentan la historia de que gracias a que las Fuerzas Armadas salieron, no murió no sé qué, etcétera, es un cuento, porque lo cierto es de que intervinieron las Fuerzas Armadas y murieron decenas de personas. Ahora, claro, tal vez a algún paseño le interese
o aquí a los que estamos aquí nos interese poco porque murieron en Cochabamba, en el Alto, etcétera, pero no es así, murieron nuestros hermanos, y es porque las Fuerzas Armadas cuando salen a las calles salen con su fusil, no salen con pañuelos, y mataron gente, y eso no lo podemos permitir en adelante. Por eso yo reflexiono simplemente eso. Gracias. Muy bien, gracias a don Javier Zabaleta. ¿Qué dice usted sobre este segundo punto? El doctor William Vascopé, por favor, bastante ágil, con bastante premura el tiempo, ¿no? A ver, sobre este tema de ADEPCOCA ya viene hace mucho tiempo, José Luis, por si acaso. Y esto viene agarrado de la mano de otros problemas que tenemos actualmente. La ley del régimen de la coca ya fue de por sí conflictiva al imponerles a los yungas. Recuerden que la ley 1008 no permitía absolutamente cultivo alguno en el Chapare, todo se tenía lo ilegal. Esta ley nueva es la que legaliza lo del Chapare. Obviamente es lo que preocupa bastante a la comunidad internacional y a varios de nosotros bolivianos, porque se tiene entendido que la mayor parte del consumo en el país es la coca de los yungas. La del Chapare se tiene un bajo porcentaje, y un estudio de la Organización de Naciones Unidas, de una de las instancias que tiene, ha indicado que el 93%, por lo menos, de la coca producida en el Chapare se desconoce el mercado, o sea, es un mercado ilegal. ¿Qué ocurre con lo de ADEPCOCA? Entonces, esto de la producción del Chapare es preocupante, pero de por sí mismo la ley ya le pone más conflictos a los yungas. ¿Por qué el conflicto en los yungas? El manejar ADEPCOCA, ¿no? La Asociación de Productores de Coca, que está ya reconocida por ley, está reconocida por decretos y reglamentos ministeriales, da pues de por sí la posibilidad de que ADEPCOCA, a los productores, le den la licencia y estén afiliados para producir la coca. No cualquiera puede producir, ¿no es cierto? Y en ese contexto, entrar a la directiva, hacerse parte de la directiva, es controlar a los productores de hoja de coca. Y el temor del sector, no del MAS, ¿no?, es que entre la gente del MAS y les condicione como pasa en el Chapare. O apoyas al compañero Evo Morales, o no te damos tu hectárea o tu cato de coca, o no te damos ni te aprobamos tu carpeta, ni te damos el visto bueno de comercialización. Eso yo lo digo con conocimiento de causa, porque entre el 2017 y 2018, cuando estaba por la ley del régimen de la coca, obviamente mi persona fue invitado por varios sectores para analizar esta ley. Y una de las cosas que les preocupaba a los productores de la hoja de coca es que su organización caiga en manos de dirigentes políticos del MAS. ¿Y en razón de qué? De que justamente les van a chantajear su aprobación de carpeta, su afiliación, su posibilidad de sembrar su cato de coca, si no apoyaba a lo que es las políticas gubernamentales. Esa es la pelea en este momento en ADEPCOCA. Donde comienza más a agudizarse es cuando el Ministerio de Desarrollo Rural, ante este conflicto de la facción de Yuta, ante ya lo que no estaba Franklin Gutiérrez, aparece la facción de Flores, que tiene afinidad con el gobierno, con el MAS, y obviamente ambos se disputan la dirección. ¿Dónde se agrava más? Cuando el Ministerio de Desarrollo Rural, mediante resolución, indica que donde se va a comercializar la hoja de coca ya no lo va a hacer en la sede de coca, lo lleva acá a la Jahuira, a un sindicato mixto de transporte. Entonces ahí se agrava más y ahí se visibiliza que al MAS le interesa dominar a ADEPCOCA. Esa es la desconfianza. Ahora bien, ojalá lleguen a un punto de encuentro donde realmente se dejen los intereses político-partidarios, sino que vayan a los intereses de lo que les interesa al sector cocalero de los yungas. Y eso es muy difícil que se logre, José Luis, es muy difícil que se logre, por los siguientes argumentos que te escribo y vienen agarrados de los otros. Por lo siguiente, ustedes entenderán que hace mucho tiempo, el 2018, cuando Franklin Gutiérrez reclama este tema de la ley, sí, ocurrió un hecho lamentable con una caída de un oficial igual de la policía el 2018, y a quien se lo agarra es a Franklin Gutiérrez diciendo que era el actor intelectual y se lo mete a la cárcel de la manera más inhumana. Ahora, en una intervención nuevamente, también muere un oficial. En la desconfianza del sector de Yuta es que le hagan lo mismo que le hicieron a Franklin Gutiérrez.
encarcelarlo, perseguirlos y denostarlos. Es que ya no se tiene mucha confianza. Entonces, al gobierno le va a costar mucho realmente sentarse y dialogar de buena fe. No hay que perder de lugar este conflicto de Arequipa, porque viene agarrado de la mano de los otros conflictos y de las otras estrategias políticas. ¿A qué viene esto? La caída de un cocalero, la caída de un oficial de la policía o de un efectivo de la policía, para en este conflicto tal vez desinflar a un sector, posiblemente. Entonces tú te pones a pensar, hay una nueva ley para la policía que ofrece 20 generalatos, ¿no es cierto? Entonces tratan de alguna forma de que los efectivos policiales, la institución policial, se vea agraviada con un conflicto, pero también le ofreces generalatos. O sea, yo no quiero ver el sector de Arequipa aislado. Y ojo, a esto hay que ver también en este conflicto amarrado, ¿por qué se cambian a los vocales electorales departamentales cuando no era competencia del presidente? Dicen, no, se puede nombrar, no, pero se los tiene que destituir con un proceso, y no lo hicieron, porque no son empleados del Poder Ejecutivo, es un poder del Estado. Y a esto hay que agregar, ¿no?, la detención de algunos generales de las Fuerzas Armadas, entre ellos terceros. Y a esto hay que agregar la carta que saca Rogelio Maita, diciendo que hay una suerte de plan Cóndor y demás cosas. Cuando uno ve la carta y ve desagregadamente qué es lo que supuestamente hubiera mandado a la Argentina, vemos 5 granadas de gas, otros 10 granadas de spray de gas. Creo que con 5 granadas no se hace golpe de Estado. Entonces, yo no quiero pecar de inocente y de ingenuo para decir el conflicto de Coca es totalmente aislado. No, viene del uno del otro. Algo están planificando. Yo no tengo la mejor confianza con el actual gobierno desde el momento en que agarran y se pasan por encima todas las garantías, y a una exmandataria la meten a la cárcel como si fuera cualquier cosa. ¿No es cierto? Yo ya no puedo confiar, estamos en un estado político. Entonces, esa desconfianza que tengo yo, es más que seguro que también el sector de Utah y gente de Arequipa lo tiene. Porque si han sido capaces, la gente del MAS, de decir que es derecho humano reelegirse y hacer sacar al Tribunal Constitucional esto, nada raro que mañana nos vengan a decir otras cosas. Entonces, yo valoro la reflexión de Javier, pero en realidad no puedo dar mucho crédito, no por Javier, sino por cómo se comporta la cúpula caída en desgracia de Evo Morales y los nuevos que están en la cúpula. En ese contexto, lo de Arequipa hay que verlo con mucha preocupación. Muy bien, le agradecemos al doctor Williams Vascope. ¿Qué dice en este segundo punto don Joshua Bellot, para también dar cuenta de un elemento importante, un tema importante? Gracias, José Luis. Un pequeño apunte del anterior tema que yo me olvidé decirlo, me parece importante. Por el momento, con todas las declaraciones, con toda la información, con esta última carta del canciller que parece una burla, parece que como se salen de control los discursos, parece que ahora los militares van a ser los nuevos golpistas, ¿no? Y claro, cuando uno escucha a personeros del MAS en un lado, en otro, en cualquier medio de comunicación, incluso al ex vicepresidente, se da cuenta y uno dice, ¿y dónde estaba Giannini? Claro, a ella la han acusado antes de que sea presidenta por terrorismo. Y mira, yo me siento traicionado por Giannini, yo creo que han hecho las cosas mal, pero la justicia es justicia. La Unión de Naciones, las Naciones Unidas han pedido que se respete la justicia, han pedido que se siga el debido proceso, y todo esto, todos los bolivianos estamos viendo por todo lo sucedido, que Giannini no tuvo ninguna participación. Entonces no está bien que se la encarcele, no está bien que se utilice la justicia para buscar estos culpables, y más cuando las cosas se van decantando de esta forma, ¿no? Pasando al segundo punto, primero hay que decir que por años el movimiento al socialismo nos tiene acostumbrado a tener una política de división. Yo decía hace un rato, todo es blanco y negro, ¿no? Están los caras, están los indios, ahí están los oligarcas, ahí están los de la ciudad, los del campo, todo es división. Cuando una asociación u organización social no es afín al MAS, hacen lo mismo, ¿no? Con los comités cívicos en todo el país, por años han hecho lo mismo. No les gustaba un comité cívico, uno paralelo.
¿no? Y con todas las organizaciones. Entonces, al MAS siempre le gustó destruir la institucionalidad del país, porque claro, es mejor vivir en caos, mejor vivir en división, porque ahí puedo cooptar todos los poderes, ¿no? Ahí puedo realmente centralizar todo el poder y decir, no, aquí se pelean, yo soy el papá, yo voy a tener el poder y yo lo voy a hacer todo. Una vez más está ocurriendo esto con una organización que para ellos es estratégica e importante, una institucionalidad que tiene en su poder el mercado legal de la coca. Como decía William, todo el mundo sabe, no es secreto, gran porcentaje de la coca que se produce en el país, pues obviamente no es para fines legales y no es para este mercado legal. Esto va más allá, decía, sí, va más allá, porque en realidad esto está pegadito también o muy colado al tema de tierras, de colonización. Sabemos que hay gente que llevan del altiplano de todo a Santa Cruz a repartir tierras. ¿Para qué? Para extender las plantaciones de coca. Tengo una amiga por el valle ahí de Zapac y por esos lugares, que las Bartolinas, ella me decía, me han obligado a cambiar mis cultivos, mis hortalizas, mi tomatito, mi zapallo, mis frutas, me han obligado a plantar coca. No podía decirles que no, porque la organización es muy fuerte, he cambiado mi cultivo y entonces ahora produzco 2 veces al año coca, me conviene en términos económicos, hay mercado, es buen negocio, pero lamentablemente esa coca ya sabemos dónde puede ir. Entonces esto parece una política de Estado, repito, colado a este tema de las tierras y la colonización. ¿Por qué no se lleva gente del oriente al occidente? Claro, porque esas tierras no sirven para cultivar coca. Los productores ahora están muy preocupados por las importaciones de todo tipo de alimentos del Perú y de otros lugares. ¿Por qué? Porque no hay producción en el país. ¿Cómo queremos ahora reactivar la economía si estamos destrozando estas instituciones, si nuestra política es plantar más coca y sabemos que la justicia además está en duda? Este dirigente Utah, para terminar, miren, a mí me espantó cuando él dijo, o a través de sus voceros en realidad, no voy a ir a la negociación porque me pueden apresar. Imagínense esa desconfianza que le tiene el ciudadano a la justicia. Esto es lo que hay que cambiar y lamentablemente no vemos visos de solución, porque si bien se tenía un plan para reformular la justicia, creo que se han arrepentido, porque lo que se quiere es que la justicia esté en manos del Estado central, del Poder Ejecutivo propiamente. Muy bien, le agradecemos a don Joshua Bellot. El tiempo avanza inexorablemente cuando los temas son de bastante interés, el tiempo no se siente. Estamos ya en las postrimerías de la conclusión del cierre de Diálogo en Panamericana, y simplemente a modo de reflexión, o un minuto y medio, por favor, por participación, el último punto que tiene que ver con la situación sanitaria, esto a propósito de la pandemia y el coronavirus, las tareas que se están desarrollando, quizá en tono de exhortación también a la ciudadanía para que se vacune, porque ahora dicen, ya no hay ninguna excusa para que se vacune a la gente, porque se ha comprometido la suficiente cantidad de dosis para que toda la gente vaya a vacunarse, por lo menos las personas mayores de 18 años. Don Javier Zabaleta, con usted iniciamos esta última ronda de diálogo. Bueno, no hay mucho tiempo, yo simplemente exhorto a todos los que nos escuchan no bajar la guardia. Habemos personas que pensamos que esto va a pasar y es probable que no pase, es decir, vamos a tener este virus y sus variantes durante mucho tiempo más. Entonces las medidas de bioseguridad sencillamente no las tenemos que acostumbrar a seguir aceptándolas. Todas estas medidas del alejamiento entre personas, el barbijo, tratar de ser muy pulcros en las cosas que manejamos, evitar las grandes aglomeraciones, etcétera, etcétera. Y lo de la vacuna, si bien ayuda a ser menos vulnerable, no te inmuniza al 100%, no hay ninguna de las vacunas, sea de industria que sea, no te inmuniza al 100%, baja tu vulnerabilidad, sí, pero no te inmuniza al 100%, por lo tanto, han debido todos escuchar noticias de que gente vacunada igual muere por el virus, porque hay un porcentaje de 10, 15, 20, 30% que no ayuda a la vacuna. Entonces, no seas tú ese pequeño porcentaje que termina siendo infectado producto de no continuar con las medidas de bioseguridad. Así que sí hay que vacunarse porque eso baja
va a bajar la cantidad de infectados o de enfermos y va a permitir que nuestro sistema de salud pueda reaccionar de mejor forma para los que sí se infectan. Entonces, eso es bueno. Pero no piensen que vacunándose uno ya ha llegado al 100% de inmunidad, y esto va a continuar, así que lo mejor es acostumbrarse a estas medidas y vivir, vamos a tener que vivir con este virus mucho tiempo, así que y mi solidaridad para todos los que nos escuchan que han perdido a alguien o que finalmente se han enfermado y han vivido momentos muy difíciles. A mí me ha tocado también todo eso, y creo que la solidaridad entre bolivianos es lo que nos va a sacar adelante, más allá de nuestras diferencias que podemos tenerlas y son legítimas. Perfectamente, le agradecemos a don Javier Zabaleta. ¿Qué dice usted para finalizar también, doctor Vascope? Bueno, a ver, yo creo que esto del COVID ha golpeado muy duro al planeta entero, y más aún a los países que no tienen un sistema de salud que deberíamos haber tenido, ¿no? No vamos a buscar ahorita culpables, sabemos muy bien que en los anteriores años se podía haber hecho mucho mejor por la salud. Lo que así espero que el presidente Arce Catacora realmente corte su presupuesto que se le ha denunciado de su demanda de alimentación que tiene en el Palacio de Gobierno, y lo use realmente pues para el tema de las vacunas. Por el amor de Dios, ese insulto que hemos tenido estos días de escuchar, ese presupuesto desmedido de no sé cuánto de dinero que se mandan en el comedor de presidenciales, es pues ya insultante. Y espero que el presidente Arce Catacora suba y sea hidalgo de recibir las vacunas Johnson & Johnson que están llegando de Estados Unidos, del imperio, y tenga la dignidad y el valor de recibirlos y realmente se lo apliquen inmediatamente, porque si no dice nada el presidente sobre la vacuna Johnson & Johnson del imperio, a cual tanto denostan, entonces creo que las reflexiones que hemos hecho acá no sirven de mucho. Ese tema de Johnson & Johnson es muy importante. Tengo entendido que también las Sputnik van a llegar a una gran cantidad. Se ha dicho que iban a llegar entre 6 millones, entre otras vacunas, pero son 525,000. ¿No es cierto? Ahora, lo lamentable de esto, José Luis, la primera y la segunda y la tercera ola, obviamente han sido bastante virulentas y violentas. Tenemos hasta la fecha 17.726 fallecidos supuestamente. Yo ya les había dicho, esto es los datos reales. En las áreas de las provincias, en el área rural, se tiene que es más el doble. Estamos hablando más de 40.000 posiblemente fallecidos, más que en la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco hemos tenido una baja de 30.000 fallecidos en 3 años de contienda bélica. Y en el COVID es duro. Y en esto aprovecho a que no bajen la guardia, especialmente en el área rural, no se confíen. Yo con esto quiero recomendar a toda la gente del área rural, especialmente a mi comunidad de Santiago de Ocola, en la provincia de Camacho, quienes mando saludo, y también a los de Charaña, gente amiga que nos escucha allá de la comunidad Capacaní, de la estancia Nazacara, que se cuidan, pero escuchan bastante Radio Panamericana y me reclaman si alguna vez no mando el saludo, José Luis. Mil disculpas, un abrazo a todos y esperemos que esto del COVID pase. Gracias. Muy bien, para finalizar este último punto, también muy breve, don Joshua Bellot. Gracias. A ver, yo he hablado mucho de institucionalidad, vuelvo a hacerlo. Este problema de la salud está muy relacionado con la institucionalidad. ¿Por qué? Porque se ha destruido la institucionalidad de la salud, no se ha invertido en salud, eso ya lo sabemos todos, y lamentablemente esto hace que haya una política de salud improvisada y excesivamente centralizada y por lo tanto ineficiente. Sabemos que falta personal, hay médicos en este momento sin sueldo, que aseguran anuncia un paro indefinido y claro, la ciudadanía dice, ¿cómo van a parar en este momento? Claro, está mal que paren en este momento, pero también recordemos que están ellos pidiendo al gobierno que haya primero una buena administración de la caja, que es totalmente legítimo, y también que haya los insumos y los medicamentos necesarios y correspondientes. No están pidiendo un tema personal, un interés de grupo, sino más bien están pidiendo por la ciudadanía y creo que ese hecho debe ser aplaudido, pese a que obviamente es muy delicado que ocurra eso la próxima semana y de hecho algunos grupos o algunas ciudades o departamentos no quieren acatar porque obviamente es muy complicado el panorama. Termino diciendo solamente, se ha destruido la institucionalidad del Estado, hay que recuperarla. Decía hace un rato, no puede ser un botín político, pero tampoco puede ser un botín para el rentismo. No puede acaparar el Estado todo, no puede tener
tener un gran poder o un poder excesivo. Eso es lo que debemos cambiar en Bolivia, y desearles pues a todos también que se puedan cuidar, agradeciendo a Panamericana por el espacio que nos da. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, del exministro de Defensa, Javier Zabaleta, al doctor Williams Vascopé como abogado constitucionalista, y también al analista Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa estará retornando el siguiente fin de semana en un escenario distinto. El aniversario número 49 de Panamericana. El siguiente fin de semana tendremos también novedades junto al aniversario y a la efeméride de La Paz. El 17 de julio, Panamericana cumple 49 años de vida. Hasta entonces, permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.